He aquí el niño. Es pálido y flaco. Lleva una camisa de hilo fina y ajada. Aviva la lumbre en la recocina. Afuera hay campos oscuros roturados y con jirones de nieve, y al fondo bosques más oscuros aún donde moran todavía los últimos lobos. Viene de la familia de poseros y talladores de madera, pero en realidad su padre ha sido maestro. La bebida le puede. Cita a poetas cuyos nombres se han perdido para siempre. El niño le observa acuclillado junto al fuego. La noche de tu nacimiento, año 33. Leónidas las llamaban. Ah, qué estrellas caían. Yo buscaba lo negro, agujeros en el firmamento. La osa mayor embestía. La madre muerta hace 14 años ha incubado en su seno la criatura que le llevará a la tumba. El padre jamás pronuncia su nombre. El niño no sabe cuál es. En alguna parte tiene una hermana a la que no volverá a ver. Pálido y sucio, observa. No sabe leer ni escribir y ya alimenta una inclinación a la violencia ciega. Toda la historia presente en ese semblante. El niño, el padre del hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos bienvenidos nuevamente. Qué gusto tenerlos por aquí. Me había ausentado un par de semanas porque había tenido muchos compromisos personales, pero por fin ya estamos aquí y retomamos con una fuerza sorprendente, con un libro que para mí es una verdadera obra maestra de la literatura moderna, y ese libro es Meridiano de Sangre, del tremendo Cormac McCarthy, este escritor norteamericano, nacido en Rhode Island en 1933. Es un escritor que se ha vuelto una suerte de leyenda viva, del cual se han inventado un montón de leyendas y solo él sabrá cuáles de ellas son ciertas, cuáles son falsas. Lo que sí sabemos es que es un hombre alejado de los medios, un hombre que no concede entrevistas, un hombre que no hace presentaciones de libros, que pese a su fama, a ser una suerte de bestseller consagrado, es un tipo renuente a la fama de manera concreta. Quien se ponga a buscar cosas de él encontrará aquí mismo en YouTube un montón de lecturas, un montón de análisis, un montón de reseñas, pero pocas certezas que tengan que ver con él. Hay un par de videos, alguna entrevista que le concedió a Oprah Winfrey con razón del éxito que estaba teniendo su novela La Carretera. Por ahí hay otro video que hasta parece grabado casi en secreto porque está grabado en un ángulo extraño, con una cámara que no es de la mejor calidad, y por lo que se sabe o por lo que se alcanza a ver en el video, tiene que ver con las grabaciones de una película basada en uno de sus libros. Yo conozco a Cormac McCarthy hace aproximadamente 5 años, leyendo La Carretera. Yo ya había oído hablar de él, pero no me había acercado, y todo el mundo me hablaba de lo tremendo que era, de sus libros más famosos como Meridiano de Sangre o como No es país para viejos, o su trilogía de la frontera, y todo el mundo me hablaba maravillas y que tenía que leerlo. Algún día entrando, no estando en mi ciudad, sino en otra, entrando en alguna librería, me encuentro que el único libro de McCarthy que tenía justamente era este de la Carretera, y me lo compro. Y en el camino de regreso aquí a mi ciudad, en el camión, empiezo a leerlo y entro en un choque verdaderamente espeluznante. Pocos libros me han sacudido tanto, me han logrado angustiar tanto como La Carretera. Es un libro que me lo leí en ese viaje en camión, que afortunadamente fue lo suficientemente largo para que me permitiera hacer esa lectura en un jalón. Como podrán ver, no es un libro tan extenso, es un libro que alcanza apenas las 200 páginas. Y poco después de haberlo leído me entero que había una película sobre ella, sobre esta novela, una película estelarizada por Viggo Mortensen. Y por la razón que ustedes quieran, nunca la pude ver sino hasta hace poco.
y confieso que la película también la disfruté mucho. No llega al nivel de estremecimiento que sí alcanza el libro, sin embargo es muy buena y es muy recomendable. Por supuesto, después de haber leído La carretera, me leí ese, está agotadísimo, yo no sé por qué siendo un autor tan vendido, sus libros están, al menos en español, totalmente agotados, es prácticamente imposible conseguirlos. Así que yo me leí No es país para los viejos, me lo leí en una versión de ebook y verdaderamente me conmocionó la historia de estos personajes, de esta capacidad de odio, de esta voluntad por el odio que hay en estos personajes, a mí me dejaba verdaderamente aturdido. También sabemos que de este libro los hermanos Coen hicieron una película verdaderamente extraordinaria con un Javier Bardem que deslumbra con su actuación, hace a un Chigurh verdaderamente encarnado. Yo ya no puedo volver a leer este libro sin ver la caracterización que hizo Javier Bardem. Y luego de eso, por fin me pude conseguir Meridiano de Sangre, y verdaderamente es un libro que a mí me dejó sin palabras. Es una cosa tremenda. La violencia que hay en Meridiano de Sangre es una violencia de proporciones bíblicas. Este libro es el Antiguo Testamento, es la ira de Dios volcada sobre el hombre. Créanme que de ninguna manera es una exageración. ¿De qué va Meridiano de Sangre? Meridiano de Sangre básicamente es una historia de odio, donde el odio ha encarnado el corazón del hombre. Hay este inicio que les leía de la novela, nos presenta al personaje principal que ni siquiera va a tener nombre. Se va a conocer como el Chico. En quienes lo conozcan en esta misma edición que tengo yo, que es estas traducciones españolas, va a aparecer como el Chaval. En todo caso yo le digo el Chico. Es este chico que a los 14 años se va abandona su casa. El padre alcohólico lo maltrata y lo culpa, lo odia brutalmente, porque lo culpa de la muerte de su madre, la muerte de su esposa, que muere en el alumbramiento. Y lo aborrece y lo odia tanto que lo obliga a irse. Y este niño, que no sabe ni su nombre, que no sabe eso, leer ni escribir, que no entiende el mundo al que ha sido abandonado, empieza a adoptar la violencia como lenguaje. Él empieza un periplo, empieza una especie de huida, donde va atravesando pueblos, donde va atravesando estados, donde le van pasando muchísimas cosas, está a punto de morir en varias ocasiones, hasta que se encuentra en unas circunstancias ahí bastante violentas, se encuentra a una banda de forajidos comandada por el comandante Glanton, que es una banda que básicamente está dedicada a perseguir y matar indios chiricahuas. Están escalpelando indios chiricahuas. Los odian brutalmente y va a haber una persecución de ellos, una persecución sin precedentes. Hay un deseo de aniquilarlos y de exterminarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. En esta persecución, en este afán de seguirlos, de seguir a los indios chiricahuas para destruirlos, cruzan la frontera. Esto está ocurriendo en el sur de los Estados Unidos, en la parte de Nuevo México y toda la parte que va a ser la frontera de los desiertos de Arizona que colindan con los desiertos de Chihuahua y de Sonora en México. Ellos van a cruzar la frontera hacia México en estas persecuciones brutales y se van a encontrar con un grupo de mexicanos que también odian de manera encarnizada a los indios chiricahua. Y entonces, aunque también entre ellos se odian, es decir, aquí hay un odio, todo el mundo odia a todo el mundo. Los americanos odian a los indios y odian a los mexicanos odian a los indios y odian a los americanos, y los chiricahuas odian básicamente a todo el mundo. Y la única forma de expresar ese odio es a través de la violencia más sanguinaria y más cruel que pueda haber. En este cruce, esta banda de americanos deciden
medio aliarse con unos mexicanos que les pagan para que sigan matando a estos indios porque tienen asolada totalmente esa región, están saqueando, están asesinando, están secuestrando a todo el mundo, ¿no? Entonces encuentran un enemigo en común y deciden perseguirlo, pero pronto este odio que se tienen va a rebasar los intereses comunes. Y esto implica que antes que después van a terminar por empezar a matarse todos. Es decir, es un asunto de una violencia contenida que de pronto alguien abre la puerta y se desata y hay una luz incontenible de ira, de rencores, eh, acompañada de una serie de reflexiones bastante profundas, de manera intermedia, todas ellas hechas en la voz de un personaje que es el juez Holden, al cual volveré en un momento, porque antes quiero decir que en este mundo de odio hay un contraste muy interesante, y el contraste lo da Cormac McCarthy. La prosa de Cormac McCarthy, la capacidad narrativa que tiene Cormac McCarthy, de inmediato nos va a llevar a pensar en Faulkner, a pensar en Hemingway, a pensar en Juan Rulfo. Es decir, hay una belleza prosística a la hora de que se pone a describir los escenarios, los amaneceres sobre las montañas, los atardeceres sobre el desierto, las noches estrelladas. Hay una belleza prosística. Es decir, convierte el escenario en un artefacto estético majestuoso, bellísimo, puro, solo para poner en él a los personajes más sanguinarios que se encuentran. Es decir, hay una tensión narrativa maravillosa. Hay otra cosa que desde mi lectura encuentro en cercanía entre lo que hace Cormac McCarthy y lo que hace, por ejemplo, Hemingway. Y es que ninguno de los dos son maravillosos escritores. Es decir, McCarthy, hay que irlo diciendo desde ahora, ¿no? McCarthy es un tipo que se mide entre colosos. O sea, McCarthy es un escritor que tendríamos que tener al lado de James Joyce, al lado de Marcel Proust, al lado de Samuel Beckett, al lado de quien ustedes digan y manden. Es un tipo que está en esas ligas, juega en esas ligas. Y comparte con Hemingway esta cosa de tener una prosa limpia, despojada de adornos, cruda, áspera, sumamente desnuda, pero sobre todo sin humor. Son libros plagados de silencio, es algo que va a compartir con Juan Rulfo, pero con el Juan Rulfo sobre todo. Sí, de Pedro Páramo, a partir de un personaje, yo encuentro algunas similitudes, no en los personajes, pero sí en algunos de sus motivos. Pero sobre todo encuentro similitudes con algunos de los cuentos de Llano en Llamas. McCarthy logra otra vez crear escenarios majestuosos para desatar en ellos la violencia. Vuelvo. Es una novela llena de silencio, donde nadie ríe, donde apenas si se habla para decir lo mínimo. Y acaso el único que está hablando es precisamente el juez Holden. Yo me puse a leer ahora que estaba haciendo notas para grabar esto, me puse a leer algunas cosas que encontré en internet y la mayoría de las veces están mencionando el gran parecido que tiene la novela con Moby Dick de Melville. Sí los hay, yo encuentro algunas cercanías, por supuesto, pero en este caso concreto, yo creo que Holden, a mí Holden todo el tiempo me estuvo recordando a dos personajes, uno de ellos del mismo McCarthy, que es el sheriff que aparece en No es país para los viejos. En No es país para los viejos, quienes la hayan leído lo recordarán, quienes no lo hayan leído, es una novela dividida, toda la historia que va ocurriendo, esta gran persecución del asesino que va persiguiendo al tipo que tiene dinero y esta búsqueda implacable, va a estar segmentada por un enorme monólogo que va a atravesar toda la novela, que es el monólogo del sheriff, y que le da razón al título de la novela, porque es un tipo que va a ir describiendo una serie de eventos, un tipo ya grande, muy cercano a su jubilación, y va a ir describiendo una serie de eventos que lo hacen básicamente desconocer el mundo en el que vive. Es un tipo que ya no entiende el mundo en el que vive, que ya no entiende los códigos, que ya no entiende las reglas, que ya no entiende las formas, que ya no entiende las juventudes, que ya no entiende los contextos. Es un tipo que se siente de pronto
así, de la noche a la mañana, se entera que está viviendo en un mundo que le es absolutamente ajeno. Bueno, Holden me recuerda un poco a ese personaje, pero también me recuerda mucho, pero muchísimo, a Kurtz, el personaje de Joseph Conrad, esa maldita maravilla que es Joseph Conrad, en el libro El corazón de las tinieblas. Hay una profundidad filosófica, hay una capacidad reflexiva tremenda. De pronto, Holden se va a encontrar una serie de soliloquios cuando están todos juntos al fuego de la fogata, sobre las noches, en los desiertos, y pareciera que está hablando con los demás, cuando realmente él está fuera del tiempo, él está hablando para sí, está reflexionando para sí. Ese es uno de los personajes más maravillosos de la novela y uno de los más desconcertantes, porque es un personaje, no me quiero poner más denso de lo que ya estoy, pues, pero es un personaje que a mí me recuerda mucho a ciertas ideas, a ciertos postulados que tiene Friedrich Nietzsche, sobre todo en la genealogía de la moral. Es un hombre que está por encima de la moral. Es un juez en el estricto sentido del Übermacht, del superhombre nietzscheano, ¿no? Es un tipo que es capaz de imponer su propia visión moral, que entiende en el pecado o en la debilidad, en la idea de lo malo, una debilidad cristiana y la rechaza. Cree en Dios, pero más como en un artefacto, como en una guía moral, que como en una entidad suprema creadora, ¿no? Es decir, para él Dios es un parámetro, nada más. Si Dios mata indiscriminadamente, él va a hacer exactamente lo mismo. Es un personaje plagado de contrastes, porque es capaz de cometer las peores atrocidades, pero también es capaz de tener unos brutales gestos de ternura, por ejemplo. Perdón por el oxímoron, pero eso es Holden. Mientras tanto, Glanton, el comandante, él sí que me recuerda al capitán Ahab de Moby Dick. Es un tipo que sus motivos sí son terrenales, son muy concretos. Por un lado, odia a los indios y odia a los mexicanos. Y por otro lado, ama el dinero y las posesiones. Entonces él ve en esta persecución un doble objetivo para ganar y ganar. Por un lado, exterminar a los indios chiricahuas. Por otro lado, saquear y regresar como un gran, como un gran terrateniente, regresar adinerado, ¿no? Y por el otro lado está el chico, el chaval. Este chico que va a unirse a esta banda de forajidos que viene ya de un mundo de sí mismo violento y va a entrar en una violencia aún más cruel. No estoy arruinando la historia, créanme, aunque les estoy contando básicamente la estructura principal. Son de estas novelas donde la trama sí está subordinada a la prosa. Es decir, es una novela muy novela. Como decía Salvador Elizondo, creo que ya lo había citado alguna vez en este canal. Meridiano de Sangre es una novela para leerse, es un artefacto literario. A diferencia de No es país para los viejos o La carretera, que sí tienen un lenguaje que puede traducirse de manera muy eficaz a un lenguaje cinematográfico, yo creo que Meridiano de Sangre no se puede hacer así. Yo creo que Meridiano de Sangre es una novela para leerse y para leerse despacio, para leerse acompañada de una bebida entre más fuerte, mejor, porque sí hay que ir tomando valor, en el sentido de que cada paso que van dando estos personajes hacia el abismo, hacia sus propios abismos, lo vamos dando nosotros con ellos. Nos vamos perdiendo nosotros con ellos. Vamos rozando zonas limítrofes de una oscuridad y de una brutalidad que aterran. Aterra pensar que hay un hombre capaz de hacerle eso a otro hombre. Esta novela está situada, el chico nace en 1833 y esto empieza a ocurrir 14 años después de su huida y es en un registro temporal relativamente breve. Son algunos meses lo que va a pasar desde el encuentro del chico con la banda del comandante Glanton hasta el desenlace brutal de la novela. Corrijo, porque quizá el desenlace no es brutal. Si la novela contiene a la violencia como su lenguaje primordial, como su estructura, como su columna vertebral, el final, creo yo, es simplemente desolador, es sórdido, es desesperanzador. Es el final perfecto para una novela como esta, por supuesto. Es decir, yo no encuentro una razón por la cual alguien pudiera elegir no leer
Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre es, y no tengo ninguna duda en esto, es una puta obra maestra. Es una obra maestra de la literatura que roza todas las cosas por las que ama uno los libros. Cormac McCarthy logra con este libro un monumento literario. Y esto es importante resaltarlo. Como les decía hace un momento, aquí no hay nada que pueda trasladarse a otro lenguaje. Es literatura pura y dura. Y en una violencia de la cual, perdón por estar insistiendo en esto, pero es que este es el corazón oscuro de Meridiano de Sangre. Es una violencia que haría palidecer al mismo Quentin Tarantino, que haría palidecer, no sé, al mismo Denis Villeneuve. Quien haya visto películas como Prisoners o como Sicario o como Incendies, entenderán el nivel de violencia cruda, así, sin humor, así, en seco, que alcanzan las obras de Denis Villeneuve. Bueno, incluso Denis Villeneuve palidecería al lado de lo que hace Cormac McCarthy. Nada, aquí paramos. Otra vez nos fuimos y regresamos y seguimos haciendo videos demasiado largos, aunque creo que de verdad para hablar de Cormac McCarthy nunca cabrá la idea de demasiado largo. Al contrario, siempre nos tomará, siempre nos faltará tiempo, quiero decir. Cuéntenme, a ustedes, ¿les gusta Cormac McCarthy? ¿Qué han leído de él? ¿Qué obras los han a ustedes seducido? Quien haya leído ya Meridiano de Sangre, ¿qué les parece? ¿Quién es su personaje favorito? Todo, cuéntenmelo, ya saben, aquí abajito, en la cajita de comentarios. Nada, ya saben, hasta aquí llego, me callo. Si les gustó este video, ya saben, un like ayuda un montón. Si lo comparten, están contribuyendo a que este canal llegue a un montón de gente. Y si no están suscritos, ya saben, ahí denle con todo en el botón de la campanita para que estos videos les aparezcan en su tablero de novedades apenas los suba. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.